Esta webconferencia de hoy, que es la segunda del curso, se enfoca a la fase de definir. Entonces voy a trabajar en varios escenarios, tanto en el curso como en el archivo que hace parte de nuestro informe, como también en un par de presentaciones. Entonces me voy a ir al archivo. Perdón, vamos a arrancar aquí con la plataforma. Bien, entonces en la plataforma de la fase 2 definir, el foro está abierto y hay pues alguna información allí de detalle. Espero pues que la puedan leer con el tiempo que amerita esta información. Pero rápidamente les quiero mostrar aquí que los informes de nuestro curso, los entregables de nuestro curso, a partir de ahora y hasta el final del curso, se hacen por medio de un archivo en Excel, una plataforma que se ha diseñado para presentar un proyecto Lean Six Sigma. Este archivo que está en Excel, lo deben descargar únicamente en la carpeta que está en esta fase definir. Veamos, aquí voy a retroceder un poco, vamos a aprendizaje y en aprendizaje tenemos aquí en guía de actividades, y en guía de actividades tenemos tanto la guía, que es fundamental que la lean porque trae ejemplos y trae fundamentación, pues por eso es un poco robusta, digámoslo así, porque son temas que se requieren mostrar un poco más de información para que el proyecto y el estudiante se pueda fundamentar. Y aquí está el informe proyecto Lean Six Sigma, que vamos a verlo más adelante, ese archivo en Excel. Entonces voy a volver aquí al foro donde estábamos de la fase 2. Bien, entonces voy a tomar cualquier grupo. Tener en cuenta también que hay una propuesta, digamos, de cronograma para las 3 semanas de esta fase. Tratar en lo posible de dar alcance a esta programación que está allí para que puedan llevar a cabo el desarrollo del proyecto de una manera pues oportuna. Si hay alguna dificultad en el grupo, entonces me la están compartiendo por los diferentes medios que tenemos. Esencialmente en la semana 1 deberíamos trabajar 2 actividades, que es el proponer una empresa de cualquier tipo con unos datos básicos, ya vamos a ver esa parte en detalle, y segundo, plantear una posible oportunidad de mejora que ahora vamos a ilustrarles un poco más. Podría ser tratada o definida como un proyecto Lean Six Sigma. Esto es en la semana 1, semana 2, entonces de entre las oportunidades de mejora, posibles proyectos que se planteen al interior del grupo, este planteamiento pues tiene una información específica que también está consignada en el archivo en Excel. De esos posibles proyectos van a seleccionar uno de una manera objetiva utilizando una herramienta que está precisamente en el informe del proyecto. Eso es la actividad 3, y la actividad 3 es quizá el corazón de la sesión o de la sesión de hoy, sí. Y tiene que ver con la actividad 4, que es el Project Charter, que básicamente es la caracterización del proyecto Lean Six Sigma que se ha seleccionado en el grupo. Entonces, esta actividad 4 no la deben hacer para todas las propuestas, no, sino para la única propuesta que quedó seleccionada dentro del grupo colaborativo. Y vamos a ilustrar pues cada una de sus componentes. Actividad 5 es un comportamiento gráfico del problema, de esa oportunidad de mejora que se relata en el Project Charter, pues debe tener datos y desde ya esa es una de las principales características de un problema que se lo pueda gestionar con la metodología de Mike. Generalmente son problemas que tienen pues alguna complejidad. Hablo de en la vida real.
no son problemas sencillos, no son eventos Kaizen, no son problemas que digamos que tuviésemos causas conocidas, porque si eso fuera así, aplicáramos otras metodologías quizá menos robustas como PDCA, o aplicamos las 8D para la solución de problemas, u otras tantas, y los mismos eventos Kaizen. Entonces, en la actividad 5 lo que haremos simplemente es graficar el comportamiento del problema central que estamos narrando, que estamos documentando con datos. De una vez les digo, los datos pueden ser reales, investigados de la empresa, o también pueden ser supuestos. Cuando accedan a esta segunda opción, o cuando su decisión como grupo sea trabajar con datos supuestos, pues entonces estar pendientes de que, o por lo menos compartirme esa información de los datos supuestos para irles validando que los datos pues correspondan, o vayamos por buen camino para que tuviesen digamos, no tuviésemos dificultades en cuanto al planteamiento de la información. Entonces, datos reales, datos supuestos. El problema puede ser un problema, la oportunidad de mejora de algo que usted esté viviendo o que haya vivido en su entorno laboral, sería lo ideal. Y digamos en un caso extremo de que nadie, que obviamente les cuento que esto nunca ha pasado, en lo que lleva el curso desde su inicio, en el caso extremo de que no lograsen plantear alguna oportunidad, pues con tiempo me lo comentan para facilitarles una oportunidad de mejora para que la trabajen dentro del banco de proyectos que manejamos en el curso. Entonces, primer ítem a tener en cuenta, el problema para Six Sigma, o dos ítems fundamentales ya para que tomen nota de ello. Cuando vamos a abordar una problemática con la metodología de Mike, uno debe tener datos de medición. Y dos, no debemos conocer las causas, son causas, digamos, desconocidas, que justamente a través de la metodología vamos a investigar cuáles son esas causas, cómo interaccionan esas causas, cómo funcionan unas con otras de manera independiente, algunas, otras, quizá dos causas de un problema no revistan gran impacto por sí mismas o por sí solas, pero al estar combinadas entre sí generan una interacción impactante hacia el proyecto. Entonces todo esto a lo largo del curso lo estudiaremos, y es eso justamente una de las bondades de la metodología Six Sigma, que interviene en el estudio de las causas raíz, y se analiza cuál es su comportamiento. A medida que avanzamos con las etapas, iremos priorizando esas causas hasta concentrarnos en las causas significativas para el problema. En la semana 3 haremos dos diagramas. Uno es el diagrama CIPOC, que básicamente es un diagrama general de alto nivel del proceso ligado a la problemática que estamos trabajando, que se ha planteado, y el diagrama de valor, el BCM, un diagrama inicial. Bueno, se dejan los conocimientos clave o los temas clave que deben ustedes trabajar o leer, de las referencias que hemos planteado, de las webconferencias, es decir, del material que sigue a continuación, incluyendo esta webconferencia. Entonces, permítanme un segundo, damos entrada. Si están viendo la presentación, ¿cierto? Que la estoy moviendo, ¿no? ¿Verdad? La página del curso. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Gracias, muy amables. Tenemos unos videotutoriales que ya se han desarrollado para el curso, que están en el canal del curso, que allí está la dirección del mismo, y les he publicado ya para que una vez puedan irlas revisando con tiempo. Esto lo haremos en todas las fases, pero adicionalmente a las fases, a los videos tutoriales que hemos elaborado para el curso, haremos estos encuentros, estas webconferencias, con el fin de ir tocando algunos temas que quizá revisten alguna complementariedad o algún refuerzo. Entonces, ojo a esto. Este primer video tutorial realmente es una webconferencia de la fase 2, definir.
¿no? Son frescas, son actuales y no tiene, digamos, tiene una importancia clave para el desarrollo. Aquí se explican los fundamentos del definir, qué es el definir y cómo abordar los productos que se están solicitando de manera grupal para esta fase. Esto me dice este primer digamos, webconferencia. Es un abordaje global e integral de esta fase 2, definir. Les he compartido también de nuestro banco de tutoriales un video ya más corto donde nos indica cómo hacer ese comportamiento gráfico y el diagrama CIPOC que corresponden a estas dos actividades, a la actividad 5 y la actividad 6. Actividad 5 y 6 ya tienen, digamos, su tutorial allí puntual. Y se les ha compartido un tercer video tutorial de cómo hacer el Value Stream Mapping, el diagrama o el mapeo de flujo de valor inicial para el proyecto usando la herramienta que disponemos. Esto correspondería a la actividad 7. En las anteriores, la actividad 1, 2, 3 y 4, se hace explicación en este video tutorial inicial, la webconferencia. Y en la webconferencia de hoy les voy a hablar, amén de lo anteriormente expuesto, con el ánimo de que tengan, digamos, mayor oportunidad de presentar, de ir a la fija, y lo hago por haber analizado pues todas las incidencias que se presentan en los cursos anteriores, en donde quizá hay más riesgo de que el estudiante tenga alguna dificultad. Entonces nos vamos a dedicar hoy esencialmente al planteamiento del proyecto y fundamentalmente a la actividad 4, que es el Project Charter. Cuando definimos, planteamos claramente el proyecto, caracterizamos claramente el proyecto 6 Sigma, de ahí para allá las cosas son sencillas porque ya tenemos una buena base, un buen planteamiento. Entonces hoy nos vamos a dedicar mucho a este Project Charter que no está dentro, o bueno, se toca aquí en la webconferencia, en el primer video, pero hoy vamos a hacer algo muy especial para esta parte. Bien, sé que están ingresando y me alegra que están, digamos, acrecentando los miembros del grupo de Skype y de WhatsApp, en donde les iré compartiendo informaciones, datos puntuales, herramientas puntuales específicas para ayudarles a este proceso. Bien, también en la medida en que veamos la necesidad, haremos CIPAs generalmente a través del Google Meet o del mismo Skype. Incluso se hacen CIPAs, de una vez les comento, y ustedes lo deben saber, a grupos puntuales. Digamos, a su grupo colaborativo, ustedes ya tienen un planteamiento del problema y nos ponemos de acuerdo. Usted me manda un correo, me manda una comunicación para que hagamos una sesión muy puntual, muy corta, pero muy de valor para revisar su avance de su proyecto y quizá también hacer alguna fundamentación, algún refuerzo, mirar algún ejemplo, alguna información de valor que les ayude al desarrollo de la actividad. Entonces, todos estos elementos se han planteado, forman parte, decíamos, de la promesa de valor y de calidad del curso para que este sea un curso que lo pueda usted disfrutar y que sobre todo le aporte para su desarrollo profesional. Aquí hay una recomendación que vale la pena aquí mencionarla. Tener en cuenta que este curso conserva una bitácora con todos los proyectos que se han propuesto a lo largo de la historia por parte de los estudiantes. Por ende, la recomendación va en el siguiente sentido. Pues sabemos, es posible que, muy posible, digámoslo así, que algunos de ustedes tengan ya información de cursos anteriores, de versiones anteriores, tengan un proyecto, el Project Charter o incluso todo el informe del proyecto Lean Six Sigma en sus manos. Eso es muy bueno que lo tengan, me parece bien, no tengo nada en contra de esa parte, magnífico, de hecho lo valoro, que lo tengan como una referencia, y ese es el papel que debe tener, una referencia.
pero no puede ser ese el proyecto que yo planteé, la idea que yo planteé, porque pues nos daremos, no estaríamos haciendo el ejercicio. Puede tener como referencia, como un ejemplo, para que usted se guíe y pueda desarrollar su práctica. Es magnífico, su desarrollo del ejercicio magnífico, pero pues tener en cuenta en aras de el aprendizaje y de la originalidad pues, que debemos tener en este aspecto. Bueno, eso entonces en cuanto a esta primera parte del encuentro de hoy de la información de nuestra plataforma, de nuestra apertura de foro. También recomendarles, importante que actualicen el perfil, que coloquen una fotografía. En la sección últimas noticias hay una noticia, un tema con cómo hacer para actualizar, digamos, el perfil. Entonces vamos a ir a pasar a la siguiente parte del encuentro, que es, voy a tocar muy ligeramente los temas del planteamiento de proyectos, pero antes que eso quiero mostrarles la herramienta que hemos hablado, que es el formato, digamos, o más que todo la herramienta para el planteamiento en Excel del proyecto Lean Six Sigma. Entonces vamos a ir a ese aspecto. Bueno, muchachos, entonces esta es el documento en donde podremos construir. Es una herramienta muy interesante, muy buena, ha tomado tiempo en llevarla a cabo. Igual la tendremos que seguir mejorando, porque tratamos de que nuestro proyecto Lean Six Sigma lo podamos hacer en un ambiente digamos casi universal, que es el Excel, ¿verdad? Casi todos han trabajado con el Excel. Más adelante también les voy a recomendar una aplicación que es un software, más que aplicación. El software es el Minitab, y les voy a enviar información pues para que puedan acceder a esa aplicación. Es el software estadístico de mayor aplicación en el mundo, sin duda alguna, que podemos complementarlo con las herramientas de Excel que aquí tenemos. Pero bueno, en esta primera parte no vamos a necesitar ese aspecto. Y de hecho, pues no es mandatorio usar el Minitab, sino perfectamente lo podemos desarrollar nuestro proyecto aquí en nuestro formato en Excel. Entonces, bueno, está una primera página que es la portada. El título es anexo único para el desarrollo del proyecto Lean Six Sigma. Alcanza el informe, esto me lo van a ir modificando en cada fase. Como en esta fase, pues es la fase 2, la fase de definir, pues no hay ningún problema, queda tal cual. Pero en la siguiente fase, cuando entreguen en la siguiente fase, que es la fase de medir, simplemente aquí van a cambiar en la lista desplegable la que corresponda cada vez que cambiemos de fase. Analizar, controlar, bueno, demás hasta llegar a la etapa de mejorar. Pero decíamos, en esta fase estamos en la etapa de definir. Bueno, la otra situación es, aquí está la parte el campo para que puedan registrar el nombre de ustedes, sus estudiantes que han participado significativamente con el código, el número del grupo colaborativo y la fecha que terminaron o que entregan. Aquí simplemente es una navegación que se puede hacer por las pestañas. Tenemos varias pestañas, 25 pestañas de hecho, hasta completar nuestro proyecto. Están agrupadas por color y por rótulo. Miren que la primera pestaña dice definir y están numeradas, indica que es la primera actividad. Esto está ligado al desarrollo ordenado del curso conforme las guías. Entonces está la primera actividad, la segunda, luego vuelvo a cada una de ellas. Aquí tenemos la siguiente, que es el Project Charter, ¿verdad? Y esa amarilla, no la vean ahí, es porque es mi herramienta, en donde tengo alguna información pues para poderles explicar cosas o argumentar cosas. Esa no la van a tener ustedes, solamente las pestañas en este momento pues vacías y en color, la pestaña 5, 6 y 7, que es la última pestaña que deben tener
para hacer su mapeo de flujo de valores. Eso lo vamos a ver más adelante. A medida que cambia la fase, miren, a medida que cambia la fase, cambia también las etiquetas. Entonces ya viene aquí, pero ya es la fase medir. Miren que empieza por el título de la fase que vamos a llevar a cabo, ¿no? Luego en la fase analizar, pues estará otro color de etiqueta y así sucesivamente hasta nuestras etapas de controlar y las conclusiones, que es al final del curso. Entonces, esta es la herramienta que a la cual nos vamos a dedicar. Entonces, rápidamente, les decía, esto está en parte o de una manera clara o explicada, está en la webconferencia que está compartida en nuestro foro, pero voy a ir hablándoles de todas maneras rápidamente de cada una de las pestañas, igual de cada una de las actividades. Bueno, entonces les decía, en esta primera parte, la primera actividad es plantear una información general de una empresa, de cualquier tamaño, de cualquier tipo, de cualquier producto o servicio que haga, en donde nosotros creamos que puede existir una oportunidad de mejora, que pudiésemos o que sería interesante, digamos, plantearla para llevar a cabo el proyecto Lean Six Sigma. Entonces, aquí están los campos y arrancamos con un ejemplo de cómo diligenciar esta primera pestaña. Primera fila es el ejemplo del profesor, digámoslo así, y después justo abajo está lo que debe plantear idealmente pues los miembros del grupo colaborativo. Cada uno de los integrantes escriben, digamos, su nombre, el estudiante, ¿no? El nombre del estudiante, y comienza a desarrollar esto. Entonces, nombre de la empresa, aquí ponemos el nombre de la empresa que corresponde, el tipo de empresa. Aquí esto no necesito o no se necesita pues que sea absolutamente definitivo o preciso. De hecho, no es tan necesario que usted vaya, investigue y pregunte y saque la ley para clasificarla, si es micro, media. No, básicamente es como una idea simplemente para tener metodológicamente, digamos, definido en dónde vamos a hacer nuestro proyecto. Entonces decimos taller industrial El Rodete es el nombre de la empresa, es una microempresa del sector de servicios. Y dentro de ese gran sector de servicios, el subsector, pues el de talleres industriales, que está localizado en Cali. ¿Cuál es la misión? Pues la tomamos de allá de la misión que tiene. La misión, la visión son datos simplemente informativos de dónde vamos a trabajar. ¿Qué productos se están produciendo? Servicios. Entonces listamos los productos que la empresa plantea. ¿Cuántos trabajadores? Tampoco es información puntual, exacta, aproximadamente, lo que usted crea. Entonces aquí mucha flexibilidad, pero sí diligenciar toda la información. ¿Quiénes son los clientes que compran esos productos? Entonces, ¿qué tipos de cliente hay? Entonces, en este caso, todos los productos que esta empresa fabrica, fundiciones, servicios de soldadura y demás, pues se dirigen a unos clientes muy puntuales, ingenieros azucareros, fábricas de todo tipo, talleres automotrices, usuarios particulares. A veces tenemos productos de consumo masivo, ¿verdad? Entonces, pero sí, cuando tenemos eso, tratar de definir cuál es el nicho de mercado al cual usted considera que se focaliza. No es necesario o mandatorio que vaya usted a investigar y que llame a los de desarrollo de mercados de la empresa para preguntarles al detalle esa información, ¿no? Es algo muy rápido, por eso les decíamos que esta información idealmente deberíamos tenerla al final de esta semana, pero debe ser algo así muy sencillo, muy rápido, de lo que usted conozca de la empresa. Ahora, si usted tiene información muy puntual, muy precisa, pues magnífico, la puede compartir allí. ¿Y qué requieren o esperan los clientes, ¿no? Entonces, cuando diligencia este pequeño campo, usted se pone en el papel del cliente, se pone en los zapatos del cliente y piensa desde esa perspectiva, ¿qué requiero yo como cliente respecto de estos productos o servicios que necesito de esa empresa? Entonces necesito calidad, precisión, precio, entregas. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que los proyectos Lean Six Sigma se centran en la voz del cliente.
Es decir, no podemos nunca plantear, y esta es otra de los, allá en su cuaderno de apuntes o donde esté tomando notas, es otro tip bien importante, y es que los proyectos deben estar enfocados, uno, a la estrategia del negocio, y dos, al cliente, a escuchar la voz del cliente. Es decir, los proyectos Lean Six Sigma deben ser significativos para el cliente. El cliente se debe trabajar sobre algo que el cliente aprecie. Ejemplo, si definimos aquí que al describir la empresa, que uno de sus requisitos es ejemplo, ¿no? Ejemplo, el tiempo de entrega, entonces quizá eso hará que empiece yo a pensar un poco ya cada vez más con filtro, más en específico, y me pongo a reflexionar, bueno, en cuanto a tiempo de entrega, ¿cómo estamos? ¿Dónde puede haber alguna oportunidad de mejora? Entonces usted empieza a explorar y quizá puede encontrar elementos muy dicientes, unas grandes oportunidades de mejora. Ejemplo, tenemos la empresa es una pizzería, y nuestros clientes dicen que el servicio a domicilio esperan que se entregue la pizza en máximo 40 minutos o 30 minutos, bueno, el valor que sea. Y usted al analizar la métrica, es decir, analizar los datos, ¿no? Recuerden que ese es otro de los elementos que debe tener el proyecto o la oportunidad de mejora que van a plantear, es que existan datos de medición, o que el elemento se pueda medir. Entonces nos vamos a concentrar en los tiempos de entrega, que de hecho, es una de las características de calidad digamos, del producto, que es el tiempo de entrega de la pizza. Al identificar los históricos de entregas, o incluso al hacer un experimento, o tomar una muestra de varios días y medir el tiempo de entrega, nos damos cuenta que en promedio, ejemplo, estamos en 70 minutos. Entonces, si el cliente quiere que estemos en 40, que no más de 40, entonces todo lo que desborde los 40 minutos pues va a ser una entrega defectuosa. Entonces vamos a tener unas oportunidades importantes de mejorar, identificar las causas que están propiciando ese retraso y poder aplicar la metodología Six Sigma. Bueno, entonces esto es en cuanto a esta primera actividad, esta primera parte. La segunda hoja dice el consolidado de proyectos. Entonces, de cada una de esas empresas que plantearon, vamos a proponer una oportunidad de mejora que sea candidata a trabajarla con el de Mike, ¿no? Usted ya sabe que es el de Mike porque en la primera fase ya estudió que es la metodología o una de los métodos para poder abordar los proyectos de Lean Six Sigma, que es el definir el proyecto, medir el problema, analizar sus causas, mejorar el problema planteando las alternativas de solución y controlar. Es el de Mike. Define, measure, analyze, improve y control. Entonces esos son los elementos del de Mike. También en español es el de MAMC, ¿no? Pero generalmente lo encontramos ya muy posicionado como de Mike. Entonces aquí vamos a plantear esa oportunidad, a ver si se me da, es decir, a ver si lo que yo planteo, mi visión de ese problema que hay en ese escenario empresarial, lo puedo gestionar con el de Mike, o de pronto se me queda corto, o de pronto es un problema demasiado grande, que es otra de las recomendaciones, otro tip para que lo apunten. Lo que hacemos en las organizaciones es plantear un problema Lean Six Sigma muy concreto, muy puntual, en un área, de hecho en un área ganadora. Que es un área ganadora en donde usted sepa que está la gente juiciosa, la gente pilosa, la gente que es comprometida con la causa, que es muy unida, en donde usted tiene una especie de buen clima para poder plantear el proyecto, con el fin de que tenga buenas condiciones ya ganadas para que aumente las posibilidades de éxito del proyecto. Y si le aumenta las posibilidades de éxito del proyecto, pues lo más seguro es que el proyecto llegue a feliz término. Y si el proyecto llega a feliz término, usted y la empresa, obviamente los CEOs o los gerentes, los dueños, los sponsors, vamos a ver eso más adelante, pues ya podrán
llevar, multiplicar esa metodología a otras áreas, entonces ya va a tener un buen antecedente. Eso también incluso como estrategia, ¿no? Entonces, cuando planteamos por primera vez en las organizaciones, pues no nos vamos a áreas críticas o áreas de difícil manejo, con personal complejo, porque quizá es un perfecto escenario para que se nos hunda el proyecto, pero siempre obviamente con firmeza, aunque a veces pues no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra y toca abordarla con firmeza. Por eso también los profesionales del Lean Six Sigma, en cualquiera que sean sus niveles de conocimiento, por lo menos desde el Green Belt, que es el curso que se les está ofreciendo aquí, que ni siquiera es de Yellow, ya es de Green Belt, porque estamos hablando de profesionales ingenieros, pues deben tener algunas habilidades también en el manejo de grupos, unas habilidades en el manejo de grupos complejos. Bien, dicho eso, entonces vamos aquí al tema de manera puntual. Entonces, el nombre de la empresa, vamos a plantear una empresa que se llama Vitalac. El proceso donde vamos a trabajar es el proceso de empaque de bolsas de leche pasteurizada de 1.1 litros. El título del proyecto se llama optimización del peso de las bolsas de leche de 1 litro durante el proceso de llenado. Esta parte, muchachos, pues no es que se desarrolle así tan, digamos, tan de corrido, tan directamente, tan perfectamente, no. Generalmente lo que yo les sugiero es que empiece pues por la empresa y empiece por el problema. Y ahora les voy a indicar, y de hecho en la webconferencia grabada que tienen en su foro se aborda con más detalle esta parte. Declarar un problema en Six Sigma es no solamente decir que funciona mal, sino también plantear unos datos, unos pequeños datos. Y esos pequeños datos que son absolutamente decisorios y unas características también son fundamentales para poder conocer o poder tener un buen proyecto, un buen planteamiento de problema. Entonces, ¿qué datos debo plantear? ¿O qué características debe tener un planteamiento correcto de un problema en Lean Six Sigma? Entonces, uno, indicar cuál es el proceso, ¿no? Por eso, incluso pueden ustedes tomar esta redacción que está aquí como una especie de plantilla para que usted pueda simplemente rellenar o cambiar lo que corresponde. Entonces, mire, en el proceso de llenado de leche, entonces ya digo en qué proceso me voy a focalizar. De la planta Vitalac, bueno, de la empresa. El flujo de leche que ingresa en cada bolsa desde la máquina llenadora empacadora varía. Recuerdan que el Six Sigma se encarga de la variación. Quiero hacer algo aquí antes de irme con el problema de que estamos, o que les voy a mostrar, es que imagínenselo de esta manera para hacerlo más práctico. Estamos en una empresa productora de leche y ¿qué problema tiene la empresa? Que está perdiendo plata porque hay mucha variación en el proceso de llenado de leche. Entonces, estamos entregando al cliente bolsas muy pesadas, o sea, con mayor cantidad de leche de la que debería, y también en oportunidades mandamos leche con bajo peso, es decir, con menos cantidad de leche que la que debería enviarse. Y usted sabe que en ambos casos son un problema. En la una porque cuando se envía más leche de la que el cliente paga, pues se está perdiendo plata. Así sea, hablamos de mililitros y quizá de 1 o 2 dígitos, pero eso en muchas bolsas de leche pues suma una gran cantidad de leche y por ende gran cantidad de dinero. Y cuando enviamos leche por debajo de lo normal, pues tenemos un problema legal. Entonces se nos viene no solamente el cliente, se nos viene el consumidor y las ligas de consumidores y quizá la superintendencia. Entonces tenemos problemas y tenemos riesgos porque quizá es posible que el problema del bajo peso no se haya materializado como les hemos contado, pero es un riesgo que podría materializarse y por ende habrá que trabajarlo. Entonces ese sería en esencia ese problema. Pero entonces
hay que ponerle alguna información, algunas arandelitas adicionales para que el proyecto o el problema mejor quede bien redactado y pudiéramos ya encauzarlo hacia el de Mike, hacia el Lean Six Sigma. Entonces aquí detallo un poco más de ese problema del llenado de las bolsas de leche. Entonces yo digo, el problema es en la máquina llenadora, empacadora, bueno, le doy un nombre, o usted focaliza en dónde está el proyecto. Y varía generalmente por exceso. Entonces, generalmente lo que entregamos es bolsas de leche con mayor peso, es decir, con más cantidad de leche en cada una, pues, y es plata que se pierde. Generando bolsas de leche con sobrepeso, lo cual afecta la cantidad de leche que la empresa puede vender. Entonces, aquí ya voy contando cuáles son las consecuencias de esa situación. Pero van a darse cuenta, cuando terminemos de leerlo, y este es otro de los tips que espero estén apuntando. Y otra característica es que indicamos cuáles son las consecuencias, pero no las causas, porque se entiende que las causas no conocemos. Cuando para aplicar la metodología Lean Six Sigma, las causas no debemos saber, son causas no conocidas. Porque si usted ya conociera las causas, pues ¿qué tiene que hacer? Pues ya tiene mucho adelantado. Simplemente trabaje sobre las causas y trabaje en cada una de ellas y soluciónelas. Solucione porque usted ya conoce los porqués del problema, que son las causas. Cuando no conocemos las causas, entonces son problemas Lean Six Sigma. Por eso, al principio les mencionaba que el Lean Six Sigma se utiliza para problemas crónicos, para problemas complejos en las organizaciones, y por eso es justamente lo altamente demandado en el medio laboral de contar con profesionales que sepan de esto, que sepan abordar problemas complejos, que sepan abordar problemas donde no sepamos causas y que sepamos pues hacer la ingeniería que corresponde, que esto sí realmente es hacer ingeniería. Bien, entonces hemos aquí mostrado cuál sería el impacto ya de manera general, pero decíamos no causas. Ahora decimos otra característica, debemos indicar cómo se mide ese problema, cómo se mide. Este sobrepeso se mide por el índice porcentaje de sobrepeso, el cual se calcula como kilogramos de leche producida con sobrepeso al mes versus los kilogramos de leche producida al mes multiplicado por 100. Entonces fíjense muchachos que en ese pequeño texto resaltado hemos planteado cómo es que se mide ese problema, cómo se mide el sobrepeso en esa empresa. Actualmente este indicador, ahora la tercera parte es cuál es la línea de base, en dónde estamos, en este momento, en dónde estamos. Entonces, mire que ahí decimos actualmente este índice está en 0.41, pero mire que hasta allí nos decimos, bueno, ¿y por qué es un problema? Listo, me ha dicho cómo se mide, pero ¿por qué es un problema? Entonces ahí viene lo siguiente, según el lineamiento de la alta dirección, este índice debería estar en un 0.2. Entonces ahí ya sé que hay un problema, porque deberíamos estar en 0.2% el sobrepeso máximo admisible y estamos en 0.41. Entonces hay un problema, hay una oportunidad de mejora para trabajarla. Viene la tendencia. Durante los últimos 12 meses se ha venido mejorando, pero no se ha alcanzado la meta. La meta pues es justamente llegar al 0.2%. Y el último componente del impacto, de la declaración mejor del problema en Lean Six Sigma es que se pueda mencionar cuál es ese impacto financiero. Digamos, cuál es porque cuando mostramos el impacto financiero en términos de monetarios, pues ahí se me abren las puertas para que los proyectos pues puedan ser avalados por la alta dirección. El impacto económico para la empresa es del orden de, en este caso, 17.445.500 millones de pesos mensuales, hay que decir, bueno, ¿en qué unidad de tiempo? Mensuales, representados ¿en qué? En leche que llega al consumidor como sobrepeso sin que se pague más por la cantidad. Como sabemos cuál es el porcentaje que tenemos promedio de sobrepeso y sabemos cuánto me cuesta,
digamos, eso lo puedo traducir, si lo multiplico por la cantidad de leche producida en un mes, puedo saber el número de mililitros que se me fueron, o de litros seguramente ya, incluso de kilolitros que se me fueron de sobrepeso, ¿verdad? Y si eso lo multiplico por el costo del mililitro de leche, el costo de producción, puedo tener un impacto económico. Incluso pues es leche que se deja de vender, incluso lo puedo mostrar o también calcularlo, multiplicarlo por el precio de venta y sería todavía más dramático porque es leche que se dejó de vender. Entonces, a partir de esos elementos obtengo ese planteamiento inicial del problema en términos monetarios. Entonces, cuando usted le presenta un proyecto de estos o un prospecto todavía de proyectos con estos datos a la alta dirección, a la gerencia, allá al pluma blanca, pues usted le está mostrando mucha información, una muy buena información, le está mostrando datos, le está mostrando retos también y digamos, cuál sería ese gusto, cómo impacta económicamente el proyecto en la organización. Entonces, esta es la manera de plantear el proyecto. Entonces, los beneficios esperados, pues ya sería del orden de recuperar esa cantidad de plata que se deja de vender. Por eso dice, son la cantidad de dinero que se deja de vender, 17.445.000. Las salidas del proceso, de la empacadora, ya nos volvemos a centrar el proceso, pues es leche empacada con peso óptimo, es lo que queremos que sea lo ideal. ¿Dónde estamos ubicados? En el área de despachos. Entonces, ¿para qué? Para ir focalizando, les decía, cada vez más concreto, muy concreto el scope, es decir, el alcance del proyecto. Aquí viene un concepto que es clave, muchachos, que es los críticos de satisfacción. Entonces, ese proyecto debe estar relacionado con algo que sea crítico para la satisfacción del cliente. Generalmente se les llama CTQs, ¿no? Critical to Quality. Algunos autores los separan así, CTC, cuáles son características de un producto o un servicio que sean críticos para el costo, para el valor, generalmente costos de producción. Otros críticos, critical to quality, decíamos, críticos para la calidad. Y los CTD son los critical to delivery, es decir, críticos para la entrega de ese producto. Entonces allí lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las características de ese producto críticos para el cliente. Aquí hemos dicho la cantidad de leche empacada es crítica, el sellado del empaque es crítico porque si el sellado no está bien de la leche puede derramarse leche y puede llegar leche con menor cantidad de la esperada. Información del empaque, fecha de expiración, esto es crítico para el cliente. Algo así muy sencillo, simplemente registrarlo, porque pues quizá cuando usted pueda avanzar a un nivel de formación más alto, que podría ser un Black Belt, esperamos también hacer eso a nivel de curso de profundización más adelante. Hay otras técnicas, ¿no? Unas técnicas puntuales, una de las, seguramente algunos de ustedes manejan las técnicas, algunas de las que voy a decir, para poder traducir los críticos de satisfacción en mandatos de especificaciones de producción. Una de ellas, de las más conocidas, es la función despliegue de calidad, el famoso QFD, Quality Function Deployment, QFD, la famosa técnica de la casa de la calidad. Otra muy buena para poder definir esos críticos es el análisis de Kano, en donde encontramos, también clasificamos los críticos de satisfacción en 4 categorías. Pero bueno, esto no es del alcance del curso, lo vamos a definir así, muy sencillo, muy de lo que usted considera desde su perspectiva y lo vamos a identificar así. Ahí tendríamos entonces ya esa segunda área de clasificación. Entonces está en la parte de abajo cada una de los espacios para que cada estudiante pueda plantear su proyecto. Tengo manito levantada, entonces por favor, Ariel Felipe. Buenas noches, tutor y compañeros. Sí, la duda, la pregunta que tenía es si se puede abordar también desde
un tema de servicios o un tema de transporte o logístico más que de pronto un proceso productivo. Sí, señor, claro que sí. Eh, digamos, no estamos aquí supeditados. Este lo traía como un ejemplo simplemente, pero claro que tenemos un tema de servicios. El ejemplo de la pizzería es un servicio, por ejemplo, o una empresa de logística. Generalmente es trabajar los tiempos de entrega. Bueno, muchos problemas. Ustedes leyeron unos casos iniciales de ambientación, de primer contacto para algunos sobre lo que es Lean Six Sigma y se daban cuenta esos casos eran de diferentes empresas, del sector productivo, automotivo, del sector de servicios. Entonces, bienvenidos cualquier tipo de empresa y cualquier tipo de problema que exista en esa empresa, cuidando de que tenga estas correspondencias, estas características en el planteamiento. De acuerdo, gracias. Bueno, Ariel, Oscar Julián. Buenas noches, profe. Una consulta, digamos, en este caso de una empresa que presta servicios, como la que yo estoy, que es el ejemplo que quizás voy a utilizar. De casualidad, usted tendría de pronto usted al principio comentó que de pronto algunos compañeros usaban algunos ejemplos de proyectos pasados para guiarse. No sé si de pronto pueda facilitar alguno, quizás muy sencillo que usted tenga que pueda servir para ayuda o para guía nuestra en el desarrollo de esa actividad. Sí, claro, claro, podemos trabajar casos como tiempos de entrega, en empresa logística, en la parte médica o de salud. Se puede trabajar en la industria o en los servicios de alimentación. Una pizzería pues es un servicio, ¿no?, de comidas. Entonces hay una que es muy clara, muy puntual, muy sencilla, que es... creo que les expliqué al principio, el problema de una pizzería. Tenía dos problemas esencialmente, un problema con el producto y un problema pues con el producto extendido, que es el servicio de entrega, que es, usted sabe que el producto extendido es todo eso hasta que la pizza le llegue a su puerta, y tenían graves problemas con el tiempo de entrega. Entonces decíamos, la promesa de valor al cliente eran máximo 30 minutos y en promedio estaban rondando los 80 minutos. Entonces tenían graves problemas obviamente, de calidad. Y el otro problema es que algunas pizzas, sobre todo las pizzas vegetarianas, no estaban completas. Entonces habían algunos ingredientes que de acuerdo al menú se decía que se planteaban, digamos, el diseño de la pizza de acuerdo a un menú, pero cuando le llegaba al cliente no las tenía. Ejemplo, no tenían los champiñones o no tenían los pepinillos, etcétera. Entonces son problemas de calidad y problemas también en la parte de servicios. Pero entonces, con mucho gusto, si quiere, me escribe y yo le puedo también compartir algún proyecto de referencia de acuerdo a lo que hayan planteado y diseñado y propuesto. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ladies. Hola, buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, la duda que tengo es que, por lo menos en mi caso, pues lo haría en la parte de evoluciones en la empresa en la que yo trabajo. Entonces, digamos que una forma en la que ellos miden, digamos que el valor del problema es por los costos de no calidad que se generan. Pues yo consultando, pues digamos que me dieron datos, cifras, pero no me dieron la forma o el índice con el cual miden ese problema. Entonces, pues no sé si pueda generalizarlo o tiene que ser como pues lo miden allá puntualmente. Bueno, el problema, iniciamos por lo que ha comentado. El tema de las devoluciones, pues justamente es un costo de la no calidad. De hecho, es una falla externa si la devolución la hace el cliente externo. Entonces es una falla externa y que tiene consecuencias o impactos importantes, porque no solamente son las devoluciones y reclamaciones, en algunos casos hay temas contractuales de por medio, hay temas de pólizas, hay temas de demandas incluso. Entonces hay un riesgo, de hecho hay un riesgo legal para la empresa cuando se incrementan las devoluciones. Entonces el indicador podría usted manejarlo
desde el punto de vista del número de devoluciones mensuales o el porcentaje de devoluciones que se tienen de los despachos respecto de los despachos que se están entregando, o respecto de los productos, si se puede hacerlo así, respecto de los productos que se están digamos enviando. Ejemplo, si estamos enviando no sé, 1000 productos al mes y me están retornando, me están devolviendo 100 productos, entonces tengo un indicador que podría asumirse como una línea de base. Puede usted también pues consultarlo allá, o también plantearlo para el proyecto, suponer esa información. Pero es muy claro que es un proyecto o un tema que se puede abordar, porque justamente uno de los retos a solucionar o a mejorar, y de hecho una de las formas de calcular los beneficios esperados en los proyectos es la reducción de los costos de la no calidad. Pues sabemos que no solamente los costos de la no calidad están por el tema de las fallas externas, en donde están las devoluciones, si es de un cliente externo. También hay digamos otros costos de no calidad asociados a las fallas internas. Entonces en ese proyecto, mire que habríamos que investigar, bueno, ¿por qué se están presentando esas devoluciones? ¿Qué características de calidad o qué característica de calidad no estamos cumpliendo al cliente que hace que el producto sea devuelto? Ejemplo, un producto perecedero puede ser las fechas, ¿cierto? Las fechas de expiración que le llegan al cliente con muy poca ventaja, con muy pocos días. Entonces, quizá en el contrato el cliente planteó determinada cantidad de días y en general no le están llegando con la fecha que se esperaba, y comenzamos a investigar y el problema, estoy hablando básicamente como ejemplo a partir de los proyectos que hemos realizado. Comenzamos a investigar ese caso y nos dimos cuenta que de producción salía muy bien, salía con la fecha que correspondía, no teníamos problemas en producción. Hacía su despacho pues con el tiempo que ameritaba de acuerdo a la ruta que el vehículo tomaba, pero el problemita era allí, en el transporte, en la cadena de abastecimiento o de entrega mejor, en donde habían problemas desde problemas de mantenimiento de los vehículos, problemas con las operaciones, problemas con la capacitación de los operadores. Había también problemas de no cumplimiento de los protocolos de resguardo de la cadena de frío, etcétera. Entonces, mire que encontramos causas, y sobre esas causas se trabaja y se logra reducir. Entonces, ese, digamos, sería, ladies, como una referencia a lo que usted me plantea, pero perfectamente es posible, tal cual como usted lo ha planteado. Vale, perfecto, profesor. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a avanzar aquí en esta herramienta que les quiero presentar, que es lo que voy a mostrarles. Ya con los proyectos planteados, teniendo en cuenta esas características, lo que hacemos aquí en esta hoja 3, es seleccionar. Aquí ya hay una información, muchachos, simplemente es una información que está allí planteada como ejemplo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, pues primero entender cómo funciona esta matriz de selección de proyecto, y luego pues cambiar con la información que corresponda a nuestro grupo. Entonces, ¿qué información tenemos? Pues primero, cuando vamos a hacer una selección, pues implica hacer una comparación, ¿verdad? De las bondades de uno, con respecto de las otras, quizá las debilidades también que se pueda tener, y eso generalmente pues se traducen en criterios de selección. Entonces aquí hemos planteado algunos criterios de selección. Estos criterios los puede usted dejar o los puede cambiar, los puede agregar, esto es flexible. Entonces aquí tenemos estos criterios pues muy al hilo de lo que los proyectos en el curso, en la parte académica, se pueden presentar. Entonces, uno, disponibilidad de información, es decir, que tengamos información para el proyecto, para construir el proyecto, que tengamos información ya sea que nos puedan suministrar o que quien plantea el proyecto pues conoce y puede hacer un buen ejercicio desde la suposición de datos de una manera muy concreta, muy correcta, es decir, que haya conocimiento de esa parte.
Dos, un criterio puede ser que haya un impacto en la empresa, que tenga apoyo de la alta dirección, impacto en el cliente, que tanto impacto tiene. Entonces, definidos los criterios, pues hay que identificar primero aquí, en rojo está, cuáles serían el peso específico, qué tan de estos criterios, cuál es el más importante, el de mayor relevancia. Entonces aquí hemos colocado unos valores que no son para nada los que tienen que ir, simplemente son un ejemplo, usted los puede editar. Aquí hemos dicho que lo que más importa, con 10 puntos en la escala de importancia, que es esta, miren la importancia ¿no? Que va hasta 10, es el impacto en la empresa. 8, el siguiente criterio, así de fuerte, es el impacto en el cliente, 8 puntos, y 5 puntos para apoyo de la alta dirección y 3 puntos para disponibilidad de la información. ¿De qué? De los proyectos que con base en eso vamos a comparar los proyectos que tengamos. Aquí está la escala de valoración, ¿no? de esto. Entonces 0 es importancia, 3 poco importante, 5 importante, 8 muy importante, 10 crítico. Ahora sí, aquí en esta parte, en esta primera columna, vamos a colocar el título del proyecto. Entonces el título es una expresión muy corta, muy concreta, que me identifica el proyecto. Entonces aquí como ejemplo hemos colocado los siguientes: optimización del peso de las bolsas de leche que planteábamos. Hay otro proyecto que se llame reducción de los tiempos de entrega, disminución del tiempo de espera de pacientes, incrementar el OE, el indicador de eficiencia global de los equipos, en la sección de llenado de maquinado, y hay otro que se llama disminuir el tiempo de entrega en la zona 2. Como pueden ver, son proyectos muy disímiles, muy diferentes unos de otros, porque pues justamente eso es lo que vamos a experimentar en un grupo colaborativo, porque un estudiante tiene un entorno, tiene un conocimiento de una empresa, de un sector, y otro estudiante pues tendrá de otro. Uno conoce servicios y el otro conoce producción, entonces vamos a tener esta situación. Cuando planteamos esto en empresas, en la vida real, pues aquí las brechas van a ser ya no tanto, o sea, porque vamos a ver que son proyectos primero para la misma empresa y segundo, pues son muy ligados al core de la organización, por lo tanto, pues no van a ser proyectos tan diferentes unos de otros, y eso pues hará que haya la necesidad de hacer todavía más fino el proceso de selección para decidir por cuál proyecto nos vamos a iniciar en una aventura que se llame Lean Six Sigma. Bien, pero esto lo haríamos aquí para la vida real, y aquí lo haremos pues para nuestro trabajo. Con base en eso, lo que hacemos es plantear o votar cuál es la relación que existe de cada proyecto respecto del criterio de selección. Entonces, el proyecto que se llama optimización de las bolsas de leche, ¿qué relación hay, qué grado de relación hay respecto de la disponibilidad de la información? ¿Y con base en qué voy a calificar eso? Con base en esta escala, miren. 0 si no tiene relación, muy poca relación si le damos 3 puntos, poca relación con la disponibilidad de información, 5 puntos, 8 puntos si tiene una alta relación y 10 puntos si tiene muy alta relación. Entonces escribimos los proyectos que hayan planteado en el grupo y comenzamos a hacer un consenso, seleccionando aquí de esta lista desplegable la votación que corresponde. Entonces decidimos que era esto, y 10 puntos, 5 puntos. La idea sería que tomen, o lo que se recomendaría es que tomen un solo criterio y ese criterio lo comparen con todos sus proyectos, es decir, que la calificación la hagan por columnas. Entonces, reducción de tiempos de entrega dijimos que era también muy importante, muy alta relación, disminución del tiempo de espera de los pacientes 5. Bueno, eso lo califican ustedes, o sea, no hay malo ni bueno, sino es la calificación que cada grupo haga para poder priorizar. Luego pasan al siguiente criterio, al tercero, al cuarto, y luego la herramienta hace la evaluación, que es la suma producto, ¿no?, de estos valores, es decir, 10 puntos por 3, más 5 por 10, más 10 por 5, es decir, ponderamos respecto del peso específico de cada proyecto y luego se saca la evaluación. Supongamos que
y el mismo proyecto indica cuál es el proyecto de más alto puntaje, que sería el proyecto que, de acuerdo a la información que ustedes han planteado y a la discusión que hayan planteado en el grupo, pues el proyecto que más les conviene llevarlo a cabo. Pudimos haber seleccionado, digamos, otro, pongamos que este tenga el del OE, que sea, pues, pongámoslo en 10 todo, para ver cómo nos va. Entonces mire que ella nos cambia y ese es el proyecto seleccionado porque pues tiene puntaje perfecto para este ejemplo, ¿verdad? Entonces ya les da la herramienta la selección del proyecto. Esa es la actividad 3, la selección del proyecto. Entonces, con el proyecto seleccionado, voy a devolverlo allí porque en este caso era el del peso de las bolsas de leche. Con ese proyecto seleccionado voy a hacer el ítem 4. Solamente para un proyecto, para el seleccionado. No hay que hacerlo para las propuestas de proyecto, sino para el proyecto seleccionado. Entonces aquí la primera parte es transcribir y quizá ajustar si han ido planteando avances y tienen la retroalimentación, pues ir planteando el proyecto con los ajustes. Colocan pues el logo de la empresa, el nombre de la empresa aquí, luego el título, optimización del peso de las bolsas de leche de 1.1 litros en el proceso de llenado, luego transcriben, copiar y pegar o con el ajuste que se le haya recomendado desde la tutoría, la declaración del problema, ¿no? Recuerden el problema del sobrepeso de las bolsas de leche. Proceso a analizar, pues será el proceso que corresponda, que se enfoque al problema, en este caso, llenado y empacado de las bolsas de leche. Objetivo. Recuerden que decía aquí, reducir el sobrepeso promedio de las bolsas de leche de 1.1 litro, alcanzando la meta establecida, y reducir la variabilidad del proceso en procura de estabilizar el proceso. Y bueno, puede hacerlo así, puede ser algo más concreto. El objetivo es reducir la variabilidad del sobrepeso de la bolsa de leche. Es decir, es apuntarle al objetivo del proceso de una manera muy puntual, muy concreta. La meta pues simplemente ya sería el valor puntual al cual vamos a llegar y que estaba en la declaración del problema. Esos son elementos que salen de la declaración del problema. Recuerden que decíamos que deberíamos estar en 0.2%. Bueno, aquí yo lo amplío un poquito más, pero no es en beneficio de la discusión, no hay problema. Aquí yo planteé en una segunda versión una meta para el sobrepeso y una meta para el bajo peso. Entonces, pero vamos a trabajar en este nivel, lo vamos a trabajar solamente con una meta, que es 0.2%. Entonces, esa es la meta que yo tengo aquí. La meta es llegar a 0.2%, estabilizar mi proceso en un máximo de 0.2% de sobrepeso. Lo propio puede ser para cada uno de esos procesos. La meta es alcanzar, entregar las pizzas en 40 minutos. Esa es la meta, porque estamos en 80 minutos. Entonces, tenemos ya la meta definida con datos, con valores. El alcance, el scope o scopy del proyecto, es qué entra y qué no entra en el proyecto, que sí va y que no va, los límites, las fronteras. Este proyecto dice, se aplica para la característica de calidad peso de la bolsa de leche. No vamos a estudiar otra cosa, no vamos a ponernos a estudiar el empaque, no vamos a ponernos a estudiar la eficiencia de la máquina. Es concretamente la característica peso de la bolsa de leche y otra forma también ahí de cerrarlo, de ponerle fronteras. Para una de las referencias que produce la empresa, para la leche de 1 litro, porque puede ser que haya problemas también en la referencia de 75 centímetros cúbicos o de otras referencias. Pero puede ser que allí se comporte de una manera distinta. Entonces, la recomendación es que el alcance lo hagan muy concreto, muy sencillo. La idea aquí es no complicarnos, sino hacerlo muy concreto. Yo quizá aquí en la explicación les pongo más cosas para que traten de ver un poco el horizonte de todas las posibilidades, pero la idea es que lo hagan muy concreto.
En el caso de la pizzería, diríamos, pues es la producción, o vamos a trabajar la reducción de los tiempos de entrega en las pizzas vegetarianas. Entonces ya concretamos allí el tema, o de la sucursal número 1, por decir algo, de las pizzas de la sucursal número 1. Entonces concreto, le pongo fronteras en cuanto a procesos, en cuanto a productos, en cuanto a locaciones geográficas incluso. Entonces esa es la primera parte del Project Charter, la descripción general del proyecto. Entonces hemos abordado esta parte. Luego vienen las características de calidad. Las características de calidad, muchachos, se refiere a aquellos rasgos distintivos del proyecto, del producto o del servicio que estemos trabajando, que es el core del problema, el corazón del problema. En este caso, el corazón del problema de la planta Vitalac de productora de leche es el peso de la bolsa de leche. ¿Sí? Entonces, es una característica de calidad que puede ser medible o que puede ser un atributo, ¿no? En el caso de la pizzería tendríamos dos, que sería el tiempo de entrega, ¿verdad? El tiempo de entrega, y usted ya sabe que cuando hablamos de características de calidad y de datos, de tipos de datos en general, porque recuerde que estos datos debemos generar datos medibles, pues hay datos que son medibles, que se llaman variables continuas, ¿verdad? Y también hay otros datos que son discretos, ¿verdad? Variables discretas que, si bien no son medibles o generalmente no son medibles con un instrumento, pues sí se les puede hacer un seguimiento, ¿verdad? Usted puede, en el caso de las pizzas, puede decir, bueno, cuántas pizzas el sabor de la pizza, buena o mala, o si está quemada o no, por ejemplo, son atributos de la pizza. En cambio, el tiempo de entrega no es un atributo, sino que es una variable continua. Entonces, en su planteamiento puede tener o bien variables, por eso dice características que son variables, entonces usted trabajará sobre esta primera línea, o puede tener características de calidad que se comporten como atributos, caso del sabor, olor, color, y lo trabaja por esta línea, o puede tener de ambas, entonces trabaja las dos líneas. Entonces esa es la característica de calidad, es un rasgo. Les pido que se concentren mucho en esa parte. Ojalá que entre ustedes validen la característica de calidad, porque a veces nos pasamos de largo sobre la característica de calidad y realmente no es una característica de calidad. Por ejemplo, si decimos defectos, en general no sería una característica de calidad, sería justamente lo contrario, lo que no queremos que sea una característica, porque no queremos defectos como un rasgo identificador de un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, si concretamos, decíamos, como característica de calidad podría ser el sabor de la pizza, ¿sí? Entonces, yo no podría, una cosa es que yo diga mal sabor de la pizza. Si yo digo mal sabor de la pizza, no es una característica, sino es un defecto, ¿verdad? Un defecto. Pero si yo lo pongo en términos de características, debe ser un rasgo identificador para poder medir, para poder conceptuar si es bueno o malo, o para poder medirlo en el caso de que sea una variable. Entonces, una característica de calidad tiene digamos, esos elementos. Entonces, es un rasgo identificador de mi producto, de mi servicio, que lo puedo medir en el caso de que sea una variable, o que puedo conceptuar sobre si es bueno, si pasa o no pasa, si es bueno, si está ok o no está ok, en el caso de que sea un atributo. Entonces, ahí completaríamos estas dos primeras casillas aquí de características de calidad, que sean variables o que sean atributos. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Los límites de especificación. Entonces, ¿cuáles son las fronteras correctas de esas características de calidad? Que si llegáramos a desbordarnos de esos límites, de esas fronteras, pues entraríamos a hablar de productos defectuosos. En este caso, tenemos aquí, para el caso del peso de la bolsa de leche, unos límites de especificación que se llaman bilaterales. ¿Por qué? Porque
existen tanto límites de especificación superior como inferior. Bien, características de calidad. Entonces, esta primera parte pues ya la había explicado. Entonces, en esta primera parte del Project Charter utilizamos toda esta línea para describir variables o características de calidad que se comporten como variables, y utilizaremos la de abajo cuando mi característica de calidad se comporte como un atributo, y si tengo de ambas, decíamos, pues utilizo las dos líneas. Entonces ya habíamos dicho que es una característica de calidad. Esto es lo que está en la guía, describir cuál es la característica de calidad, pero bueno. Y les decía, esto lo voy a pasar rápido porque ya les había mencionado, que hay características que son variables, que son medibles, que usted puede tomar un instrumento de medición y medir, comprobar, contrastar, como tiempos de entrega, peso de X propiedad, la densidad, el tiempo del ciclo, el takt time, la temperatura, la presión, la longitud de una pieza, el volumen, diámetro, caudal, resistencia eléctrica, voltaje, dureza, sólidos totales, emisiones, velocidad, posición de una pieza, etc. Entonces, son que se pueden medir, se pueden expresar mediante números, y dentro de estas variables pues habrán variables continuas y otro tipo de variables, ¿no? Variables discretas. Ahora, atributos. Un atributo es aquella característica de calidad que no son susceptibles de medición, no se pueden expresar mediante un número. Uno puede tomar un instrumento de medición y medirla, como por ejemplo, bueno, color, bueno, en algunos casos ya instrumentos, ¿no? Uniformidad de una superficie, por ejemplo, defectos, también los defectos, pasa o no pasa, existe el defecto o no existe el defecto, calidad del corte de una pieza, por ejemplo, rectitud de una superficie, calidad de un cordón de soldadura, hermeticidad. Decíamos si la pizza está quemada o no está quemada, si tiene buen sabor o no tiene buen sabor. Son atributos, y quizás son atributos fundamentales para el cliente que están involucrados dentro de un proyecto Lean Six Sigma. Les decía entonces que las características de calidad pues tienen unos bordes, unas fronteras, ya sea que sean definidas o por el cliente o por, digamos, ya la parte técnica, la ficha técnica de diseño de ese producto o servicio. Entonces encontramos límites, hay procesos, de hecho pues características de calidad que son susceptibles de tener dos límites de especificación, límite de especificación inferior y límite de especificación superior. Pero no todos son así. Vamos a ver más adelante que hay procesos que son de un solo límite y no hay problema. Entonces mire que si tenemos un proceso, aquí recuerden la curva, la campana de Gauss nos describe el comportamiento real del proceso, y mire que hay unas zonas que desbordan los límites. Todo lo que desborde los límites son problemas, son defectuosos. Entonces ahí encontramos ya elementos para definir las oportunidades de mejora. Entonces hasta aquí lo que se quiere es que usted identifique en esa característica de calidad en dónde están, cuál es el valor de esos límites de especificación, ya sea que tenga dos o sea que tenga uno, y cuando tenga uno puede ser superior o inferior. Ahora lo vamos a ver más adelante. Límite de especificación inferior corresponde al mínimo valor aceptable para esa característica de calidad, por debajo del cual, o sea hacia nuestra izquierda, se considera un defectuoso. También existe, aunque no aparece aquí, podría existir un valor objetivo. No es un límite, por eso no lo pongo allí, no es un límite, sino que es un valor objetivo, valor normal, valor target también se llama, valor alvo, etc. Que es el valor al cual debemos apuntarle al proceso. Porque recuerden, acá tenemos dos límites, fronteras. Pero una cosa son las fronteras y otra cosa es el valor objetivo. Generalmente, no siempre sea así, generalmente el valor objetivo está a la mitad de camino entre los dos límites. Entonces va al centro, ¿verdad? Centro. Supóngase que si tuviésemos este proceso, imagínese aquí que sobre la mitad de los límites está la línea que me identifica que mi objetivo está allí. Mi proceso, y ahora si pensamos en la campana de Gauss, está justamente la media de ese proceso, la cima del proceso de la campana de Gauss, está justamente en la mitad del proceso, en el valor objetivo, que estaría en la mitad de los límites de especificación. Entonces hablamos de un proceso que está centrado, pero lo que lo mata a ese proceso es la altísima variación. Por eso
se sale, se desborda de los límites de especificación. Entonces a ese tema se le llama valor target o valor nominal. Y tenemos un límite de especificación superior que corresponde al valor máximo aceptable de esa característica de calidad, por encima de la cual también se considera un defectuoso. Entonces, muchachos, aquí en nuestro Project Charter, ¿qué vamos a colocar? Esos valorcitos que me representan los límites, las fronteras, ya sea que tengan 3 o que sea que tengan 2, ya les voy a mostrar uno que tenga 2 solamente, digamos que tenga obviamente el valor nominal o valor normal o valor objetivo y uno de los límites, ya sea inferior o superior. En este caso, mi característica tiene 2 límites. Entonces estoy diciendo que la leche debe tener, para poderla mandar a un cliente, debe estar con un peso entre o mínimo de 1158 y máximo 1181. Ideal es que esté en 1170. Si una bolsa de leche está por debajo de 1158, se considera de bajo peso. Entonces enciende las alarmas, es un defectuoso. Y por el contrario, si la bolsa de leche, para el ejemplo, está por encima de 1181, se me vuelve un defectuoso porque me va a marcar sobrepeso. Ideal es que esté en 1170. Entonces vamos a ver qué tan buenos somos para llevar mi proceso al estado ideal o para reducir la variación o hacer las dos cosas. La siguiente casilla dice unidades de medidas de seguimiento. Significa en qué unidades de medida o en qué unidades están expresadas esos límites de especificación. Entonces yo aquí digo 1158 gramos por bolsa de leche. Lo ideal, valor, y lo vamos a escribir así, mire cómo está este formato, LEI, raya o guión, BN, que sería el valor objetivo, valor albo, y límite superior. Y acá las unidades. Entonces, ideal es que esté en 1170 gramos por bolsa de leche y máximo 1181 gramos por bolsa de leche. Finalmente, en esa área, el instrumento o medio de seguimiento. Recuerdan que habíamos dicho que la variable pues, se puede medir con un instrumento. Entonces, vamos a decir con qué instrumento se mide. Con una balanza electrónica. ¿Por qué esto es importante? Porque más adelante, en la siguiente fase, en el Measure, vamos a aprender a hacer un plan de recogida de datos. Y vamos a tener que volver a trabajar aquí estos elementos que ya los estamos planteando aquí en el Project Charter. Entonces, esto sería, muchachos, esa parte de la característica de calidad. Aquí les traigo otros ejemplos. Entonces, mire, aquí con otra característica que podría ser la temperatura de llenado. Entonces, voy a trabajar entonces grados, ¿no? Grados centígrados. Entonces, mínimo en 8 grados. El objetivo es que sean 9 grados y máximo 10 grados centígrados. Debe estar la leche para poder ser empacada. ¿Y cómo mido esto? Con con este instrumento, termolactodensímetro. Ahora, supongamos que también trabajáramos atributos, que era la otra parte que me faltaba por explicarles, ¿no? Ya hacemos atributo, entonces no lo puedo medir. Entonces, tengo, digamos, en X proceso, unas características clave para mi proyecto que son 2. Uno es el color, que es un atributo, y otro es la sedimentación por ebullición. Entonces, si es color, no voy a poner límites de especificación, porque estamos diciendo, pues, ¿cómo mido eso? Entonces, coloco allí en la casilla de límites, coloco básicamente los valores de referencia para esa característica. Entonces, el color debe ser blanco opaco, listo. Bueno, no coloco, decíamos números, porque no lo puedo medir. Sedimentación por ebullición, la leche deberá estar sin grumos. Entonces, esa es la característica referencia, que es lo ideal. Unidades de seguimiento, pues revisar el aspecto, ¿no? El aspecto de la leche, o revisar los grumos que se forman. Entonces, miren que ahí ya me deslindo un poco del valor anterior porque tiene otra naturaleza completamente diferente cuando es atributos. Instrumento de medición o de seguimiento, por eso dice de seguimiento. Entonces, el color lo hago por comparación física de un referente, ¿no? De un valor, de una muestra que se tenga como referente, se hace la comparación. O lo hago sencillamente por observación, y eso es lo que tendría que declarar cuando tuviese una característica que se comporte como atributo.
Ahora, lo que les debía. Hay también procesos con una sola especificación, ¿vale? Entonces, con una especificación, por ejemplo, voy a pasar esto, perdónenme un momentico. Entonces, existen procesos que requieren solamente de un límite de especificación, ya sea el límite de especificación inferior o superior, porque lo que se quiere es que el desempeño del proceso respecto de una determinada característica de calidad sea superior a un cierto valor mínimo o inferior a un valor máximo, ¿no? Superior a un valor mínimo, como en el primer caso, es lo que se requiere, lo que se quiere ideal, o inferior a un valor mínimo. Miren que si nos pusiéramos a pensar el tema de los tiempos de entrega, ¿no?, de la pizza, estaría en el segundo caso. Vamos a tener un límite. Entonces el cliente máximo te acepta eso en 40 minutos. Desde que llamó hasta que le llega la pizza a su casa. 40 minutos. Entonces un valor por límite, frontera, pero frontera superior. Si desbordamos ese valor desde el minuto 41 en adelante, ya es un defectuoso porque no cumplimos con la promesa del cliente. Y no tiene sentido poner un límite inferior, es decir, porque entre menos tiempo se demore, pues va a ser mejor para el cliente. Desde inmediato, ¿no?, 0 minutos, hasta cualquier valor por debajo de la frontera, que es 40. Entonces, estos son procesos que se llaman del tipo entre más pequeña, mejor. Se requiere que el proceso no alcance, y estos son datos técnicos, ¿no?, así se le denomina, no alcance un valor máximo para convertirse en defectuoso. Si sobrepasa mejor un valor máximo, se convierte en defectuoso. Como el tiempo de entrega, o en este caso planteado aquí, la cantidad de sólidos totales en un proceso de purificación de agua. Entonces no queremos que sobrepase una cantidad de sólidos totales definido, porque si pasa esa cantidad, pues el agua no es apta, ¿verdad?, para consumo. Entonces hay que reducir. Entonces tenemos ese tipo de productos o de procesos. Y tenemos lo contrario, que se llama variable entre más grande, mejor. Entonces requiere que el comportamiento de una característica de calidad sea superior a un valor mínimo, ¿no? Mínimo. Esa es la frontera. La frontera entonces está al otro lado. Todo lo que esté por encima de ese valor, perfecto. Lo que esté por debajo de ese valor es un defectuoso. Ejemplo, el espesor de una capa de pintura protectora. Entonces, entre más ancha está esa o gruesa está esa capa de pintura protectora, pues va a ser mejor. Obviamente eso dentro de unos valores, ¿no? Pero si esa capa de pintura está por debajo de un mínimo, pues será un defectuoso. Entonces, esos son los temas allí, muchachos, que hay que conocer en el tema de características de calidad para que ustedes planteen como tiene que ser, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo de la pizzería. Miren, de la pizzería. El problema central fuera la variación del sabor del producto y el incumplimiento de los tiempos de entrega. Entonces, tuviésemos como características de calidad una que es variable, que es el tiempo de entrega, decíamos, de la pizza, y otra un atributo que es el sabor de la pizza. Entonces la descripción sería así como sigue. Tiempo de entrega, límite superior, 45 minutos máximo. No me puedo demorar más de eso. Valor objetivo, el objetivo es 35 minutos. Entonces yo tengo un valor objetivo de apuntarle a siempre los 35 minutos. Y límite inferior, pues no necesito. Entonces le pongo un asterisco o no, simplemente no le pongo, porque no necesito. Esto está expresado en minutos y lo mido pues con un cronómetro. En cuanto al sabor, pues va a ser agradable o desagradable, buena o mala, como quiera definirlo. La percepción sensorial, propiedades organolépticas, y lo mido a través de una encuesta de satisfacción aplicada a algunos clientes. Entonces ahí tenemos este tema de características. Entonces, con base en eso, pasamos a la siguiente parte de nuestro Project Charter, que es lo que quiero explicarles hoy. Entonces viene estos campos que dice unidad mínima de producto o servicio, unidades de servicios producidos mes, unidades de servicios inspeccionados, unidades defectuosos y demás. Hay unos campos, muchachos, que están con esta trama en azul, con esta trama de puntitos. Por favor, esos campos son campos calculados, no hay que colocar nada, no hay que alterarlos allí porque se desconfigura la herramienta, solamente llenar lo que está en blanco.
Lo otro ya les va a salir automáticamente, pero pues obviamente aquí les voy a mostrar rápidamente que usted sepa pues de dónde sale eso, ¿cierto? Entonces, mire, la primera, unidad mínima de producto o servicio, el primer campo. La unidad mínima de producto es la salida, el output, el producto mínimo, el más pequeño de ese producto. En este caso, en el caso de las bolsas de leche, pues será lo mínimo que me sale es una bolsa de leche, una bolsa. Si es el caso de las pizzas, pues será una pizza. Si usted lo que tiene es, se produce por lotes y lo mínimo es lotes de 5.000 unidades de X unidades, pues ese será el producto, la unidad mínima. Si usted trabaja servicios pacientes, pues la unidad mínima de salida son pacientes atendidos, ¿verdad? Atendidos. Entonces, esa será la unidad mínima, o también se llama transaccional en los proyectos. Ahora, unidades de servicios producidos mes, pues es el dato de cuántas pizzas se producen en un mes, cuántas bolsas de leche de 1.1 litros, de acuerdo al alcance, se producen en un mes. Es un dato pues, que lo puede investigar o decíamos, pero lo puede suponer para efectos de nuestro aprendizaje. Con respecto pues, al producto, ¿no? Ahora vienen unidades inspeccionados. Entonces, de esa cantidad de producción mensual o de pacientes atendidos o de servicios prestados, ¿cuántos realmente se inspecciona que esas características de calidad que estamos estudiando? Aquí hay dos caminos. O que se inspeccionen todos, el 100%, es un censo, ¿verdad? Un censo, o que se saque una muestra. Generalmente se saca una muestra. Entonces, por eso colocamos aquí el valor, un valor pues que obviamente si es una muestra va a ser un valor proporcional a la cantidad de productos o de unidades producidas en el mes. 10%, 15%, usted lo puede suponer, asumir de esa manera, o puede asumir que sea, digamos, si lo que usted produce no es masivo, es relativamente poco y por la configuración necesita hacer siempre una inspección, pues será el 100%. Entonces será el mismo valor que coloca aquí, coloca acá en unidades servicios inspeccionados U. Luego dice unidades servicios defectuosos. Entonces de esos inspeccionados, ¿cuántos son defectuosos? Aquí conviene, muchachos, hacer una pequeña aclaración que la tengo aquí. Miren, defectuosos, y es lo siguiente. Defecto versus defectuoso. Debe quedar bien claro, muchachos, esta parte. Entonces, defecto, aquí les traigo el planteamiento técnico. Defecto es una desviación de una característica de calidad o un error o una no conformidad que no necesariamente hace que el producto o servicio sea defectuoso. Es decir, un defecto no necesariamente hace que el producto deje de funcionar, pierda su funcionalidad, ¿no? Ejemplo, usted tiene un carro y el carro tiene un rayón en una farola, pues tiene un defecto, pero ese no hace el vehículo defectuoso. En cambio, si no hablamos de un rayón en una farola, sino que hablamos de un daño complejo en el motor, entonces el carro pierde la aptitud de uso, ¿verdad? La funcionalidad. Entonces ahí hablamos ya de un defectuoso. Entonces aquí, mire, la silla puede tener pues, unos pequeños rayones o desajustes allí, como pueden ver allí, unas pequeñas manchitas allí, pero no me hace la silla defectuosa, sino que tiene defectos. Entonces ahí vienen desde la gestión de la calidad, desde el ISO 9000, vienen los temas, ¿no?, de las concesiones, ¿no?, a los clientes, ¿no? Obviamente cuando ya los productos no se los pueda reprocesar o el reprocesamiento, que es un desperdicio, dicho sea de paso, desde el Lean Manufacturing es un desperdicio, todo reproceso es un desperdicio, un defecto es un desperdicio, recuerden los 8 tipos de desperdicios que hablábamos en la introducción, en la primera webconferencia. Entonces, a veces los reprocesos son muy costosos o son procesos especiales, entonces no es viable. Por ende, entonces se hace una concesión o se declaran segundas calidades o terceras calidades incluso, y habrá obviamente clientes también para ese tipo de productos. Ahora, un defecto se refiere a una falla, a una discrepancia en un ítem o un producto o servicio, donde más de una falla o defecto puede ser encontrada, como en el caso de la silla. Hay varios defectos, pero incluso no es un defecto, no lo hace defectuoso, decíamos. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, en un formato de admisión a un hospital,
que contiene varios campos de información, los cuales pueden tener errores. Es posible que en un solo formato exista más de un defecto, es decir, más campos con más de un campo en donde haya habido un error, una equivocación. Por lo que si se escogiera una muestra de 10 formatos, existe la posibilidad de encontrar más de 10 defectos, ¿verdad? La posibilidad de encontrar más de 10 defectos, porque en cada uno de ellos, en cada formato puede albergar más de un defecto. Ahora, un defectuoso, defective, es un producto o servicio que ha sido revisado, se han verificado sus características respecto de un estándar, patrón o referencia, y se ha tomado la decisión de que el producto o servicio no es aceptable, no es apto, basado en sus características o en la acumulación de múltiples defectos. Entonces puede ser porque tenga una característica que no la haga compatible con el uso, o porque pueda tener acumulación, varios defectos que definitivamente justamente la hacen incompatible con el uso, ¿verdad? Entonces en el ejemplo de la muestra de 10 formatos, vamos a encontrar máximo 10 defectuosos, ¿sí? Porque máximo vamos a encontrar 10 hojas que realmente no estén aptas para el uso, aunque podemos encontrar más de 10 defectos, porque en una de ellas puede haber más de un defecto. Entonces, eso, muchachos, es lo que refiere a defecto y defectuoso. Por eso aquí, en el ejemplo que traíamos, decíamos lo siguiente, porque recapitulando, la unidad mínima es una bolsa de leche empacada, ¿cuántos se hacen en el mes? Supongamos que son 500.000 bolsas de leche de 1.1 litros, de las cuales inspeccionamos 25.000, no inspeccionamos todas, para este caso. Y de esas 25.000 hay defectuosos, es decir, que están por fuera de los límites, ¿no? De los límites de especificación, 4.500. Entonces, al usted colocar 4.500, ya automáticamente le calcula las ppm, partes por millón, es decir, defectuosos por millón, no defectos. ppm son defectuosos por millón. Aquí tenemos ppm, entonces, ¿cómo se calcula? Es el número de defectuosos por el número de unidades inspeccionadas y multiplicado por 10 a la 6. Aquí les dejo un ejemplo. Bien, entonces ahora pasamos a la siguiente parte, oportunidades de defecto. Entonces, oportunidades de defecto, cantidad de oportunidades de defecto y unidades con defectos. Vamos allá, vamos a hacer esto. Oportunidades de defectos. Entonces, en este campo escribir las oportunidades o posibilidades de error que puede tener un producto o servicio. Son posibilidades potenciales, ¿no? ¿Qué puede fallar? También, ¿no? ¿Qué puede fallar en cada producto? Entonces aquí les dejo este ejemplo. Miren, si la característica de calidad es el ensamble o los ensambles ajustados de la silla, ¿cuántas oportunidades de defectos tiene esta silla? Pues será igual al número de ensambles que tenga, ¿verdad? Entonces aquí he enumerado cuántos ensambles tiene. Entonces aquí hay un ensamble, dos ensambles. Bueno, aquí hay en total, la silla tiene 12 ensambles. Entonces va a tener 12 oportunidades de que la silla salga con problemas, oportunidades de defecto para la característica de calidad ensamble ajustado. Si tuviésemos el caso del ejemplo del formato, ¿cuántas oportunidades de error existirán al diligenciar un formato que tiene 15 campos? Entonces, si el formato tiene 15 campos y es un solo formato, pues van a haber 15 oportunidades de error. 15 oportunidades de error, ¿verdad? Y si vamos a diligenciar 10 formatos, entonces ya la cosa cambia. ¿Cuántas oportunidades de error? Porque en cada uno va a haber 15 oportunidades de error. Entonces, a esto se refiere esta parte. En el caso de las bolsas de leche vamos a tener dos oportunidades de error al llenar, en el llenado de las bolsas de leche. Que la bolsa tenga sobrepeso o que tenga bajo peso. Entonces, en esta primera casilla escribo con letras cuáles son esas oportunidades de error. Y en la siguiente dice cantidad de oportunidades de defecto. Lo que hago es colocar el número, las cuento. Sobrepeso es 1 y bajo peso es 2. Por lo tanto, son 2. Aquí, ojo con eso para que a veces me dicen, profe, es que no me calcula lo demás. Es porque en esta cantidad coloqué un valor no numérico. Entonces le genera eso.
Unidades de servicios con defectos. Entonces aquí usted calcula, aquí tiene dos situaciones, que puede ser este caso igual al anterior, igual al de defectuosos, 4.500 defectuosos, porque si tiene sobrepeso o bajo peso, no solamente esos defectos son graves, es decir, hacen que la bolsa de leche sea también defectuosa. Pero puede ser el caso de que por ejemplo, en el caso del formato, decíamos que llenamos, en un formato tenemos 10 campos, entonces 10 campos, podemos tener 10 oportunidades de error, pueden haber 10 defectos, pero si el error está en un determinado campo, pues no me inhabilita el formato, pues por poner ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser de que no tenga toda esa gravedad, pero puede ser también de que como tengo en un formato, tengo 10 posibilidades de error, 10 posibles defectos en un solo, y si voy a diligenciar 10, entonces 10 por 100 serían 100 defectos. Por lo tanto, es muy posible que, como les explicaba en otro slide, que la cantidad de servicios con defectos sea mayor a la de defectuosos, pero no al contrario, ¿no? Mayor. Entonces con eso la aplicación o la hoja ya le va a calcular simplemente el porcentaje de defectos al mes. Entonces, ¿cuántos defectos del total de inspeccionados? Ese porcentaje lo calcula aquí y le calculará de una vez defectos por unidad, cuántos defectos en una sola unidad, cuántos defectos por oportunidad, cuántos defectos por 1.000.000 de oportunidades y le saca el nivel sigma de calidad. Más adelante, en la fase analizar, cuando trabajemos capacidad de procesos, vamos a aprender a identificar el nivel sigma de variable, ¿no? Que es por calidad, por defecto, porque estamos trabajando a nivel sigma con defecto, ¿no? Y defecto decíamos es bueno, es malo, defectuoso o no defectuoso. Y le va a sacar el rendimiento promedio también. Vamos a ver ese tema rápidamente. Entonces, ya esto lo habíamos abordado. Defectos mes ya está, defectos por unidad. Defectos por unidad, entonces esta es la métrica que determina el nivel de no calidad. Simplemente divide el número de defectos por el número de unidades que, digamos, que se inspeccionaron, ¿no? Ese es el campo calculado de defectos por unidad. Ejemplo, si se inspecciona una muestra de 10 unidades y se encuentran 25 defectos, se tiene que el DPU, defectos por unidad, será 25 defectos encontrados dividido 10 unidades, que fue el tamaño de la muestra. Por lo tanto, el DPU será 2.5 defectos por unidad. Esto también es lo que se denomina métrica sigma. Defectos por oportunidad. Aquí es la misma fórmula anterior, solamente que en el denominador se le incluye multiplicar el número de oportunidades que tiene cada característica o cada producto de tener un error. Y defectos por 1.000.000 de oportunidades es la misma fórmula anterior, es DPO, pero multiplicado por 10 a la 6, por 1.000.000. La D es defectos, el número de defectos dividido el número de unidades inspeccionadas por el número de oportunidades de error o de defecto que tiene cada unidad inspeccionada. Y el DPMO es lo anterior, pero multiplicado por 10 a la 6. Entonces, por ejemplo, si en una, dice aquí, en el proyecto de optimización, bueno, aquí con otros datos, ¿cierto? Con otros datos, si el promedio, se tiene una producción promedio mensual de 100.000 bolsas, de las cuales se inspeccionaron 12.500, de esas bolsas se pesan, ¿no? Porque vamos a medir el sobrepeso o bajo peso, se pesa mediante una balanza electrónica, se encontraron que hay 950 con sobrepeso y 35 con bajo peso. Para calcular el DPMO, lo primero que se determina es el número total de defectos. Entonces sean 950 por cuenta de sobrepeso más 35 por cuenta de bajo peso, en total 985 defectos. El número de oportunidades de defectos que se presenta son 2, recordemos, sobrepeso y bajo peso, por lo tanto O es 2. Por ende el DPMO será 985, que son el total de defectos, dividido el número de unidades inspeccionadas, que fueron 12.500, y cada una de esas unidades tiene a lo sumo 2 oportunidades de tener error. Entonces la multiplico por 2 y a todo ese valor lo multiplico por 1.000.000, me da 39.400 defectos por millón. O sea que en 1.000.000 de oportunidades, en 1.000.000 de bolsas de leche,
hay la posibilidad, porque es una proyección, de tener 39.400 defectos. Entonces, esto es lo que calcularía automáticamente aquí. Aquí obviamente está con otros datos porque pues tengo otros resultados, perdón, porque tengo otros datos acá arriba. Y automáticamente le saca el nivel sigma. El nivel sigma de su fundamentación, en la primera también web conferencia les mostré que hay unas tablas para sacar el nivel sigma, en donde se interpola de acuerdo al número de DPO. De acuerdo al número de DPO se puede sacar el nivel sigma o se puede calcular de una manera más precisa como está aquí. En este caso estamos a un nivel de 2.84 sigmas. ¿Cómo sale eso? Yo creo que les dejé por aquí, déjenme ver. Aquí está, miren. De hecho está en la guía. ¿Cómo sale eso? Ahí hay una formulita, que de pronto no la van a ver, que es se la saca con esta fórmula, ¿no? Con la distribución de probabilidad normal, la normal estándar invertida del DPO más 1.5. En la primera webconferencia expliqué por qué era 1.5, bueno, para el que quiera profundizar allí. Pero lo interesante aquí es que, pues en esta parte, en este nivel, no estamos haciendo un curso de Black Belt o de Master Black Belt, bueno, de Black Belt sería. Lo que nos interesa saber es en qué nivel sigma estamos, ¿no? Y estamos a 2.84, entonces mire que hay una oportunidad importante de trabajo, ¿no? Si estuviésemos en un sector automotivo, en el sector automotriz, sector de la salud, pues hombre, el nivel sigma por lo menos tiene que estar en 4, ¿no? 4 para arriba, para poder tener algo más o menos competitivo. Recuerden que decíamos que en promedio las empresas en Colombia con niveles de calidad del 95-97% trabajan a un nivel 3 sigmas. Entonces aquí estamos incluso por debajo para el ejemplo. Rendimiento es la proyección de cuántas bolsas de leche se están produciendo, pues bien, sin defectos, sin sobrepeso, bajo peso a la primera vez. Este indicador sale de esta ecuación, de esta fórmula. Es el rendimiento estimado. Es E elevado al número de DPO, ¿no? Menos el número de DPO encontrados. Entonces, este es el valor del rendimiento. En la fase de análisis también vamos a aprender a calcular varios rendimientos. El rendimiento de primera vez, que es el GL First Time. Vamos a calcular el rendimiento en cadena, que es el GL Throughout, creo que es el rendimiento en cadena de cada proceso. Y con eso nos daremos cuenta de la importancia de esto. Costo unitario del producto, usted lo estima. ¿Cuánto cuesta una bolsa de leche? 1.500 pesos. Y aquí, costo de la pobre calidad o de la no calidad, 135 millones. Estamos de no calidad solamente por cuenta de los defectos. No hablamos de devoluciones, ahí solamente defectos. ¿Cómo salió ese 135 millones? Miren, interesante esto. Costo de la pobre calidad es el valor de la producción, cuánto se está produciendo, por el porcentaje medio de defectos, que ya lo calculamos, que en este caso para el ejemplo era el 18%, estábamos produciendo 500.000 bolsas de leche al mes, y por el costo unitario. Entonces si multiplico, y es una fórmula también que podría ser para que la cuantifique, ladies, que me preguntaba sobre ese tema. 500.000 bolsas de leche. Si de esas 500.000 bolsas de leche el 18% tiene bajo peso, sobrepeso, y sabiendo que cada bolsa me cuesta 1.500 pesos, entonces me da 135 millones de pesos mensuales que se me convierten en costos de pobre calidad, que se me vuelve también en el horizonte para trabajar. Entonces, sobre esta base es que se calcula también la siguiente campo, que es cuál es el beneficio esperado. Entonces, ¿a qué le apuntamos? A reducir este costo en un 50%, en un 20%, para poder llegar a esta parte. Miren, muchachos, ya vamos a acabar allí. ¿Qué es este campo que dice beneficio porcentaje mejor esperado? Usted lo coloca, eso no hay lío, usted pone el beneficio que quiera y le saca el valor esperado, lo anualiza, ¿no? Aquí está mensualizado, aquí lo anualiza, perdón. Bueno, eso es con respecto a esa parte. Esto ya les había explicado en la clase pasada. Y ya para finalizar y finalizando, viene el tema de las métricas de esta hoja. Métricas básicamente son los indicadores globales que me van a permitir medir el performance del proyecto, el desempeño tanto operacional como financiero. Entonces, en el caso de bolsas de leche o en el caso de la pizzería, pues ¿qué me va a medir si mi proyecto va por buen camino? Pues el tiempo de entrega promedio, ¿verdad?
Si estábamos en 80 minutos, quiero llegar a 40 minutos como límite y el valor objetivo es 35, pues ¿qué tengo que ponerme a medir? Pues el tiempo promedio, el tiempo de entrega promedio, para ver si mi proyecto va por buen camino o no. Y una métrica financiera pues podría ser el porcentaje de reducción de los costos de la pobre calidad o de la no calidad. El costo de pobre calidad de un tiempo actual menos el del mes anterior y dividido el del mes anterior. Saco la tasa de descenso o de crecimiento que debería tener ese costo. Aquí hay otros ejemplos en un proyecto que teníamos de unas láminas que no cumplían con especificaciones, pues sería el porcentaje de láminas que cumplen con especificaciones de longitud. Eso me va a marcar la performance del proyecto. Métricas financieras, porcentaje de reducción de costos de devoluciones, mire, reclamos por garantía, reprocesos, descuentos y ajustes del proceso. Otra métrica financiera podría ser la reducción de los costos de la no calidad. Finalmente, el Project Charter pide los responsables. Los responsables simplemente ya lo supone, pues, porque es que un proyecto Lean Six Sigma pues, no se hace solo, es un grupo interdisciplinario. Hay un coordinador, coloca el nombre y un cargo. El patrocinador, que es siempre la alta dirección, el gerente, el jefe. Quién es un black belt, el que conduce, lo supone. Quién es el green belt, generalmente es el supervisor, es el ingeniero, también puede ser un ingeniero, un black belt, por supuesto. El equipo de proyecto, quién es las áreas que están vinculadas, ¿no? En general los personajes o la tripulación de producción. De costos, siempre alguien de costos, porque tiene que validar la información financiera del proyecto, y la gerencia, por supuesto. ¿Y qué áreas del proyecto, en qué áreas son responsables de ese proyecto? El área de corte y de producción, para un ejemplo. Hay otras técnicas como la matriz RACI, ¿no? Quién es responsable, a quién se le rinden cuentas, quién es consultado, quién es informado, pero nos vamos a ir para este nivel solamente con estos responsables de proyectos. Y finalmente, tiene recursos. ¿Cuáles son los recursos del proyecto que se necesitarán? Entonces, recursos humanos, pues será el team del proyecto. Técnicos, pues un flexómetro, algún equipo, los equipos que se necesiten. Presupuesto inicial, cuánto la alta dirección destina para ese proyecto, y otros recursos si los hay. Finalmente, un cronograma que podrían ser estas etapas. Una etapa de el lanzamiento, el kickoff, es importante hacerlo, el lanzamiento del proyecto, cuándo lo vamos a hacer. Fecha real por si hay desviaciones. Esto para que usted tenga una herramienta pues muy real, pero aquí usted puede suponer las fechas simplemente. Cuándo la etapa de definir, cuándo medir, cuándo analizar, cuándo mejorar, cuándo controlar. Simplemente usted hace una presupuestación de esas fechas. Y finalmente, un Project Charter de nada nos sirve si no está pues con las validaciones, ¿no? Con las firmas, sobre todo la alta dirección, que es quien aprueba y define que el proyecto va por buen camino. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que teníamos para hoy. Me gustaría saber qué dudas tienen. Muchachos, ¿se me durmieron? No, señor. Bueno, muchachos, entonces si no hay dudas, entonces finalizamos allí. Mañana les mando como siempre esta grabación con el material de estudio. Y entonces manos a la obra, y sobre todo lo que quiero es que saquemos mucho provecho, muchachos, en la asesoría al equipo. De preferencia, muchachos, utilicemos el Skype, ¿no? Porque ahí uno está conectado y pues es la atención sincrónica en el horario que se ha planteado, que es de 3 a 7 de la noche. En el foro, por supuesto, también que les voy a revisar, pero como son foros, es asincrónico, entonces puede haber un poquito más de delay en el tema. Entonces, si usted tiene ya algo muy puntual, una duda puntual, no dude en compartírmela por el Skype. Si usted de pronto, yo tengo un horario de atención que dice de lunes a viernes de 3 a 7 de la noche, pero ese horario se le cruza a usted totalmente porque está en el turno de la tarde o lo que sea. Usted solamente puede escribir en la mañana, entonces no importa, déjeme escrito allí, déjeme el mensaje
y con seguridad que en la sesión de ese día de la tarde yo reviso y le tengo una contestación a lo que usted me coloque. Lo digo porque es que a veces el estudiante tiene ese problema, ¿no? Que no está a contrapelo al horario que la asesoría tiene, pero solamente el mensaje es: hola profe, buenas noches profe, tengo una duda. Y listo, como no le resolví porque me escribía en la mañana, entonces se quedó la duda ahí en el tintero. Entonces, tranquilo, me escribe la duda, que en la tarde o la asesoría o me envía un avance. Si quiere utiliza el chat general, ¿no? General que tenemos, y si quiere me lo envía por el chat grupal. Usted puede construir un chat solamente para su grupo de Skype, solamente para su grupo. Entonces, si usted quiere, por allí me envía los productos, el avance, y obviamente si usted no tiene problema de compartirlo por el chat general, también no tengo problema en revisarle por allí, pero puede usted también hacerlo por un grupo particular. Nos seguimos viendo, seguimos interactuando en este curso que espero les aporte de verdad. Muchas gracias de mi parte. Vale, tutor, gracias por la información. Que esté muy bien. Bueno, señores. Buenas noches, que descansen. Gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Gracias.